Génesis, clase 9, audio 6. Muy bien, entonces terminamos de ver las bendiciones o las profecías de Israel sobre sus hijos, sobre las 12 tribus, y vamos a continuar ahora en el capítulo 49, versículo 28, y vamos a ver finalmente la muerte de Jacob y su sepultura. Dice así la palabra de Dios. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que sus padres les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Y les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva está en él, y fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Capítulo 50. Dice: entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis a oídos del Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí, voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que me vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. E hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, que la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Muy bien, hasta aquí nomás la lectura. Y aquí tenemos entonces, finalmente acontece la muerte de Jacob, ¿no? 147 años, 17 años vivió en Egipto, como ya lo habíamos dicho. Y entonces ahí vemos, ¿no?, cómo fue antes de morir. Él va a hacer prometer a sus hijos cuando los había reunido, diciendo: no me sepulten, no quería ser sepultado en Egipto, ¿no? Sino les dice: tienen que llevarme ahí a esa cueva que vimos en este estudio de Macpela, que Abraham había comprado, ¿no?, y donde había sido sepultado Sara, y después también Abraham y Isaac y Rebeca, ¿no? Y esa era la única propiedad, habíamos dicho en su momento, que tenían los hijos de Israel, o sea, legalmente comprada dentro de la tierra prometida, ¿no?, que ellos habían comprado. Era el único territorio escriturado, por así decirlo, que tenían. Era un campo para sepultura. Dice: quiero que ahí me lleves y ahí me sepulten. Entonces ellos prometen, y cuando él finalmente muere, vemos que José va a hacer que, como era la costumbre en Egipto, embalsamen a Jacob. Y ahí vemos todo lo que nos hace ver esta situación de cómo lo embalsaman y cómo hacen duelo 70 días los egipcios.
y la importancia que se le da, no solo por los hijos de Israel, obviamente, sino por toda la nación de Egipto se le da al entierro y a la sepultura de Jacob. Podemos ver que aún 17 años después, la relevancia que tenía José y todo lo que él había hecho era tremenda, ¿no? Y el privilegio que ellos tenían ahí, que eran un pueblo extranjero viviendo en Egipto, tenían todos los privilegios y eran considerados como gente importante, y Jacob fue prácticamente sepultado como un rey. Dice, 40 días hicieron todo el rito de embalsamarlo como si fuera un alto dignatario de Egipto, y después 70 días de duelo en Egipto, eso en la cual después de los 40 días le ponían especies aromáticas y una serie de tratamientos, y después la comitiva para ir allí a la tierra, dice que fueron todos los oficiales de Egipto, y fueron gente de a caballo, gente armada, y fue todo el pueblo de Israel, que ya a esa altura debían ser bastantes más que los 70 que llegaron 17 años antes, y que solamente dejaron ahí los niños y el ganado, y todos fueron esa comitiva, ese viaje como de 500 kilómetros, hicieron toda esa travesía, ¿no? Todo ese escuadrón que se formó muy grande, para ir con todo ese escuadrón. A los ojos de los cananeos eran todos egipcios, y ellos vieron ahí asombrados cómo venía todo ese escuadrón ahí a hacer un entierro a ese lugar, y cómo en ese lugar aún dice que 7 días hicieron duelo, y ellos vieron el llanto por el duelo de Jacob, y llamaron a ese lugar Abel Misraim, ¿no? Y que habla también de dolor y de llanto, y ellos hablaban, bueno, qué gran dolor es este, qué importante era esta persona para los egipcios, ¿no? Y eso nos muestra un semblante, una pintura de cuán importante había sido no solo José, lo era, sino aún Jacob por ser padre, simplemente por ser el padre de José, el patriarca de la tribu, era también considerado una persona muy importante, ¿no? Y por así decirlo, tenían todos los privilegios, ellos lo dejaron todo ahí para ir ahí, y luego volvieron. Es interesante, ¿no? Cuando vemos esto y pensamos 400 años después, lo que habría de ser la salida de Egipto, lo traumático, el contexto iba a ser absolutamente opuesto. Ellos no iban a ser ahí como príncipes que van, sino iban a ser esclavos haciendo ladrillos, que no iban a tener ningún privilegio, iban a ser despreciados y azotados. Pero en este tiempo ellos eran como huéspedes de lujo en la nación. Era un pueblo pequeño, obviamente, no eran 2 millones como iban a ser 400 años después, pero eran como privilegiados, ¿no? Tenían todos los privilegios, tenían todo el respeto, el reconocimiento. Ellos ahí es interesante, ¿no? Ellos dejan sus ganados porque ellos no se pensaban ir de Egipto, tampoco era el tiempo de Dios. Pero de alguna manera, Jacob, al dar este mandamiento, al hacer todo esta peregrinación para el entierro a la tierra de Canaán, estaba marcando algo muy importante en el corazón de sus hijos, de su descendencia, ¿no? Que diciendo, nuestro lugar no está en Egipto. Por más que acá nos vaya tan bien y que acá está todo perfecto y que seguro no nos queremos ir de este lugar y que somos respetados y considerados y somos famosos por José, como que él salvó a la nación, y parece que hasta se los trata a nuestro padre como un faraón, y todo eso que parece que bueno, que tenemos las bendiciones más grandes. La marca ahí estaba, nuestro lugar no está en Egipto. En mi lugar, el lugar de nuestro corazón, el lugar que anhelamos, no es Egipto, es ese lugar ahí en la tierra, en esta tierra donde voy a ser sepultado. Era como una marca que quedaba allí, ¿no? Y que iba a quedar, y que ellos iban a entender que más allá de que tengamos bendiciones que Dios nos dé, porque ellos las tenían, ahora tenían bendiciones, nuestra ciudadanía, dice la palabra de Dios, no está en la tierra, no es nuestro lugar, no es nuestra ciudad,
no es nuestra esperanza, sino que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros anhelos tienen que estar puestos en las cosas de arriba. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice la palabra de Dios. De alguna manera el pueblo de Dios ahí Dios le estaba mostrando que no debían poner su mirada y su esperanza en Egipto, por más que lo tuvieran todo ahí, por ahora. Pero ya vendrían tiempos en los que no sería así, ¿no? Y aunque los demás los confundían con Egipto, ahí dice que la gente los confundía, dice que ¿qué hacen estos egipcios acá llorando? Ellos tenían que tener una esperanza totalmente diferente a los egipcios, ¿no? Y tanto en José como en los hijos, Jacob lo último que hizo fue marcarles de alguna manera eso, por las profecías y por el lugar de sepultura, diciendo, ¿no? Y después vamos a ver que cuando José mismo, en el último audio, él va a morir, él va a decir, no van a dejar mis huesos en Egipto. Cuando llegue el momento, quiero que lleven mis huesos a la tierra prometida, ¿no? Y entonces esto quizás nos enseña este pasaje, este evento, ¿no? Que uno dice, bueno, qué privilegio, ¿no? Qué bendiciones, Dios los bendice, ahí lo tienen todo, mejor no puede estar las cosas, pero todo eso era temporal, pronto cambiaría. Lo que no era temporal eran las promesas de Dios. Y las cosas, podemos tener bendiciones en esta tierra y podemos disfrutarlas, pero el Señor nos dice que no se apegue nuestro corazón, ¿no? Que no se apegue nuestro corazón a las cosas que Dios nos puede dar en este mundo. Porque nuestro tesoro no tiene que estar en las bendiciones que Dios nos da aquí, sino nuestro tesoro es nuestro Señor. Y las promesas espirituales y todas las bendiciones espirituales que tenemos en Dios. Como dice ahí en Efesios, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Muy bien, continuamos entonces en el próximo audio. Que el Señor les bendiga.